Hola, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes esta noche, como todos los miércoles o los jueves, dependiendo de cómo se nos vaya dando la semana. Eh, Quiero decirles qué disparó este encuentro y darle, por supuesto, la bienvenida a todos los que se suman con caritas, sin caritas, y se asoman por su cuadrito es mucho mejor para nosotros, porque así las podemos ver. Gracias, Emperatriz, por sumarte y por poner tu rostro allí. Me acompañan esta noche Alejandra Brada y Verónica Torres. Ya se las voy a presentar. Hay gente que no necesita presentación, pero igualito se los voy a contar. Pero lo que les estaba diciendo, este tema me lo disparó fue yo he estado siguiendo, por supuesto, durante todos estos días la situación de Surfside y lo he estado siguiendo a través de periodistas en las que creo, con las que me siento totalmente conectada desde el punto de vista de alma, que son personas que lo que sienten lo expresan, que son luminosas y que además tienen una manera de acercarse a la noticia que siempre pasa por el respeto por el otro. Y en estos días que estaba siguiendo tu trabajo, Alejandra, eh, tú entrevistaste a la pareja en donde uno de los miembros de la pareja que vivía en el edificio de Champlain Towers estaba viendo un juego con su novia y la novia insistió mucho en que se quedara y él se quedó en la casa de ella y por eso no murió en la torre o no quedó accidentado en la torre porque podría haber sobrevivido de otra forma. Lo cierto es que tú te acercaste con mucho respeto a la entrevista, te conectaste con tus sentimientos, con los sentimientos de ellos partiendo de los propios tuyos y de tu propia experiencia. Y en ese momento, esa pregunta que tú hiciste, que dejaste en el aire en el Instagram, vi también esa pregunta, ¿qué hacer cuando se tiene una segunda oportunidad? ¿Cómo organizarla? Tú le preguntaste a ellos. Y fue cuando dije, de verdad, que es necesario hablar de eso ahora porque tanto las familias que perdieron un miembro allí, como las personas que sobrevivieron, como los que sencillamente perdieron inversiones porque no estaban allí, pero se les perdió ese apartamento, pasando por nosotros mismos que hemos sido testigos de esta tragedia que nos golpea anímicamente, como aquellos que han tenido que perder un miembro de la familia, que es mi caso, por el COVID. Todos tenemos la necesidad de entender que después de eso viene algo en lo cual nosotros vamos a utilizar lo mejor de nosotros, en donde vamos a tener una óptica y una fuerza nueva. Es una manera de manejar, de darle cuerpo y vida a la esperanza. Y por eso estamos esta noche aquí para hablar de cuándo se puede lograr tener una segunda oportunidad cuando hemos pasado una situación dolorosa o dramática en nuestras vidas. Oportunidad es mucho, es una palabra compleja, pero al mismo tiempo muy sencilla, porque supone dar un paso y darlo hacia algo que va siempre hacia adelante. Por eso esta noche me honra con su presencia dos mujeres venezolanas. Alejandra Bra es periodista muy destacada, ganadora del premio Emmy, es periodista de CNN, con su café de la mañana que todos vemos y disfrutamos. Y además de eso es sobreviviente. Bienvenida, Alejandra. Flora Alicia, querida, es un gusto para mí estar contigo y sobre todo hablar de un tema súper importante para todos, no solo para las personas que se ven en una situación como la de Surfside o como la del caso de mi familia hace 21 años. Todos tenemos una segunda oportunidad en un momento trascendental en nuestra vida, sea una tragedia donde nos dimos cuenta que la vida nos regaló seguir respirando, seguir aquí, seguir caminando, o cuando sabemos que lamentablemente cometemos un error y que el destino o una persona o algo nos dio la oportunidad de seguir adelante y demostrar que vamos a aprender de esa experiencia. Así que me gusta mucho poder estar contigo con este tema porque además es algo que no es habitual en mí. Siempre estoy acostumbrada a hablar de los titulares, estoy acostumbrada a hablar de las noticias, pero meterme un poquito más a fondo en temas como esto no es mi día a día. Bueno, fíjate, pero nos vamos a acercar y vamos a tocar esa persona que eres, que yo tengo la dicha de conocer y con la que puedo compartir de otra manera. También nos acompaña esta tarde Verónica Torres. Verónica, levanta tu manito para que te vean. Verónica es psicólogo clínico, es venezolana, está en Washington,
pues trabaja desde allí y con temas relacionados con la familia, la pareja, y bueno, y está esta noche con nosotros. Verónica, bienvenida. Muchas gracias, Florelicia, por esta invitación y pues estoy súper agradecida. Yo creo que es muy importante en este momento, en particular, por la coyuntura que estamos viviendo con la pandemia, pero yo creo que este siempre va a ser un tema que nunca va a tener caducidad, porque constantemente el ser humano está atravesando por diversas situaciones, desde muy simples hasta muy complejas, en donde tienes que enfrentarte a cambios, a la transformación de alguna manera, a tener que reinventarte, a tener que asumir tensiones que pueden ser de la vida cotidiana, pero también pueden ser vitales o a tragedias desde el punto de vista de la comunidad, desde lo individual hasta lo social. Entonces, yo la verdad es que pienso que este es un tema aparte de bonito y bonito poder llegar a las personas, a tu audiencia, y aparte de eso, pues también servir de un poco ese vocero de dar información y poder dar un granito de arena en ayudar de alguna manera cuando sabemos que hay mucha necesidad en este momento de recursos emocionales para poder enfrentar las diversas situaciones que normalmente y desde siempre atraviesa el ser humano. Claro. Así que bueno, muchísimas gracias, y también Alejandra y Laura que están acá y las personas que están conectadas. Gracias. Bueno, vamos a arrancar y yo quisiera comenzar, Alejandra, viendo hacia atrás. Quisiera que parada en esta mujer que eres ahorita, te ubicaras y vieras hacia atrás esa foto de esa niña en la casa de Cerro Grande a los 12 años de edad, a los 9, porque hay una foto que está como más pequeña que pude ver investigando en la prensa, una casa que tenía unas barandas lindas blancas, que tenía como un techo de 2 aguas. Cuéntame de esa niña, Alejandra. No tengo fotos de 12 años porque se las llevó precisamente el deslave. Nos quedaron en los recuerdos hasta los 10. Los últimos 2 años estaban en el primer piso de mi casa y es por eso que hay una parte de esos recuerdos que no puedo documentar o que no puedo mostrar hoy en día. Era una niña muy feliz de la urbanización Cerro Grande, Villas de Caraballeda, casa número 3, con una infancia muy libre, y nunca me di cuenta de la libertad de mi infancia hasta que me mudé a Caracas después de la tragedia y me daba cuenta que no era normal irse en bicicleta al colegio, comenzar el colegio a las 11 de la mañana, que era muy normal durante un día de semana ir a la playa, tener morrocoyes y gatos en tu casa tampoco era habitual, como para mí era parte de mi infancia, ¿no? Tuve una infancia donde este significado de hermandad y de vecindad era muy común en la urbanización, y sobre todo creo que esa alegría que la gente siempre buscaba del litoral durante los fines de semana, durante las épocas vacacionales, como por ejemplo carnavales, y el hecho que en específico mi urbanización siempre era la casa vacacional de todas las personas, encontraba a la gente en su mejor momento, en sus momentos de alegría. Entonces, no era común encontrarte a alguien de mal humor porque siempre estaban allá vacacionando de alegría. Y para mí mi infancia de verdad fue un momento de muchísima, muchísima alegría. Recuerdo una niña muy curiosa, recuerdo una niña también muy responsable porque al vivir en el estado Vargas también tenía que viajar todos los días prácticamente a Caracas a estudiar música y a estar también en una academia de baile en esa época. Así que para mí despertarme temprano, como a las 4 o 5 de la mañana, ha sido algo común en mí. Y nunca me di cuenta lo bendecida y lo diferente que era mi infancia hasta que me fui de La Guaira por lo que pasó, la verdad. Ok. ¿Tenías cuántos vecinos? ¿Cómo era el conjunto donde vivías? ¿Cuántas casas había, digamos, con las cuales tú tenías interacción? Bueno, la urbanización Cerro Grande era una urbanización de no sé exactamente cuántas casas, pero eran bastantes. Las villas de Caraballeda eran un total de 25 casas. Y podríamos decir que por la proximidad, porque eran townhomes, una al lado de la otra, teníamos un contacto directo con todos, porque además
compartíamos la misma piscina, compartíamos el mismo parque y compartíamos también los planes vacacionales. Entonces, yo te podría decir que a diario yo tenía un contacto fijo con al menos 25 casas porque hacíamos actividades en la tarde después del colegio o también íbamos a la piscina o al parque. ¿Qué pasó el día del deslave? ¿Cómo te diste cuenta que la situación, o sea, cómo viviste ese momento? Trata de describirnos, Alejandra, lo que puedas recordar de ese momento. Te digo algo, Floralicia, si hay algo que me he dado cuenta durante esta cobertura de Surfside, como sobreviviente de una tragedia, no como periodista, es lo difícil que es describir estos tipos de cosas y a veces lo que uno siente que si le cuesta hacerlo es mejor no vociferarlo. Sí recuerdo un momento donde mi papá le dice a mi mamá para irnos de la casa en ese instante porque él tenía ya varios días monitoreando el crecimiento del río. Nosotros vivíamos al frente de un río y el río obviamente estaba aumentando con el paso de las horas por la lluvia, por esta vaguada que estaba en el estado Vargas por más de una semana. Teníamos menos de 24 horas sin electricidad y aproximadamente a las 11:30 de la noche recuerdo a mi papá hablar con mi mamá para decirle que él no pensaba que algo iba a pasar. Yo creo que la verdad ninguno de nosotros, incluso mi papá que fue visionario en lo que podía haber pasado, tenía alguna idea de la magnitud de lo que se iba a convertir el deslave de Vargas, sobre todo en la historia de Venezuela. Pero sí le dijo a mi mamá que nos fuéramos de la casa y nos quedáramos nada más una noche en el Sheraton, en el Caribe, porque en caso de que se desborde el río o se pueda caer un poco la montaña, vamos a quedarnos sin una salida habilitada. La Urbanización Cerro Grande tenía nada más una entrada y una salida. Entonces, para evitar ese dolor de cabeza, era mejor irnos durante la noche. Tomamos incluso el automóvil. Tenía en ese momento una hermana de más o menos unos 6 meses, y mi madre completamente incrédula de que algo iba a pasar y sobre todo reacia a irse de la casa porque ¿cómo puedes imaginarte que estás salvando tu vida, no? Al punto que mi padre se molestó, hubo una discusión fuerte en el carro de que se regresó a la casa, porque decía, bueno, ya será tu responsabilidad, intenté salir de aquí antes de que pasara algo, igual no creo que pase algo muy grave, así que nos vamos a regresar a la casa y nos regresamos. ¿A qué Justo hora se cuando regresaron? después de las 2:30 de la noche, 1 de la mañana, porque nos fuimos casi a la 1 de la mañana. Y justo al regresarnos a la casa es que empieza una hora después el deslave mayor, que fue más o menos a las 3:30 de la mañana. Logramos irnos y sin entrar en muchos detalles porque realmente estamos vivos por varios motivos. Número uno, mi padre ya estaba, podemos decir, al tanto, o como dice él a veces, iluminado. Él siempre ha creído que fue su papá, en paz descanse, mi abuelo, el quien lo ayudó a tener esta visión de alguna idea de lo que estaba pasando. Nuestra casa era de 3 pisos. Nuestra casa se mantuvo en pie, aunque se quedó completamente tapada, y nos logró rescatar del estado Vargas un helicóptero, en este caso un helicóptero estadounidense. Las ironías de la vida es que termino viviendo en Estados Unidos, así que yo le agradezco esta segunda oportunidad en cierta parte de la Armada estadounidense. Por eso soy muy agradecida también de estar acá y de este país. Gracias por compartir con nosotros ese momento, Alejandra. Tú en las entrevistas pocas que has dado sobre este tema, hablas de la importancia en el manejo que tuvieron tus padres para con ustedes, para poder evolucionar en eso, en el momento en que se da la pérdida como tal y se ve la pérdida como tal. Ustedes tuvieron que mudarse a Caracas y hubo todo digamos, un manejo de la familia por parte de tus padres. ¿Cuáles consideras tú fueron elementos claves para ayudarles a ustedes a procesar y que vino de eso, de los padres hacia ustedes? Yo creo que lo más importante, Floralicia, fue que, al menos en el caso de nosotros como familia, por el problema que estábamos teniendo en ese momento, el encontrarnos sin casa, sin una identidad, era volver a empezar desde cero en un lugar donde nadie conociera tu pasado. Sinceramente creo que le ayudó muchísimo a mi familia a volver a comenzar en un país completamente diferente, donde nos preguntaran, "Where are you from?", from Venezuela, y no, "Eres de La Guaira", estando en Caracas.
La Guaira era sinónimo a tragedia, La Guaira era sinónimo a sentarte una hora a explicar por qué eres sobreviviente, a revivir estos recuerdos casi a diario. Y mi familia intentó, ellos intentaron vivir en Caracas por al menos unos 4 meses hasta que yo recuerdo un día mi papá llegó al primer apartamento donde nos mudamos, que estaba en la zona de Manzanares. Nos mudamos incluso varias veces porque simplemente no nos lográbamos adaptar. Y no solamente por lo que habíamos pasado, yo creo que Venezuela, y siempre lo he dicho, al menos en ese momento, y no sé si ahora incluso, estaba lista para entender, atender y aceptar a una persona con un pasado y un trauma tan difícil como este. Nos miraban de cierta manera, nos hacían preguntas incómodas, preguntas difíciles también de responder, para un adulto que había pasado eso, para una niña de 12 años, para unas personas que ni siquiera sabían a dónde iban a ir, ¿no? Entonces, después de tanto intentarlo, de mi madre sentirse tan incómoda en situaciones donde tenía que revivir esto a cada rato, que cada cosa le recordaba a un amigo que no estaba, a una casa que ya no existía, a un presente y a un pasado que no íbamos a ver jamás, eh, decidieron tomar la decisión que si teníamos que empezar desde cero, lo íbamos a hacer en un lugar donde íbamos a de verdad empezar desde cero, con un nuevo idioma, una cultura nueva y todo. Y al momento de llegar acá, decidieron de realmente adoptar la cultura del sur de la Florida, porque no voy a decir de Estados Unidos, porque mis padres hasta la fecha aún no hablan inglés, irónicamente 21 años después, pero adoptar la bienvenida a un nuevo país. Y, y yo creo que al mismo tiempo dejar en nuestra casa las cosas bonitas y nuestras raíces y nuestros recuerdos. Traernos de Venezuela la comida, la familia, algunos objetos materiales que eran importantes para nosotros y que logramos también rescatar de la casa y quedarnos con lo bonito en la maleta. Yo creo que eso fue más importante. Y, y volver a empezar de cero. Fíjate que viendo ahora, sobre todo la importancia que hay hoy en día, y esto sí me gustaría enfatizarlo muchísimo, a la salud mental, a recibir ayuda con una terapia, con un psicólogo. Mi familia nunca recibió ayuda psicológica hasta la fecha, nunca han ido a un terapeuta para hablar de quizás el estrés postraumático, la culpa del sobreviviente, que es algo que es descubierto estos últimos años que existen. Las personas que sobreviven tragedias tienen una culpa de sobreviviente hasta, hasta la fecha. Realmente nunca se han atrevido a hacerlo. Y es muy admirable ahora como adulto decir que mis padres lograron superar esto sin una ayuda profesional. Y estoy segura que con una ayuda profesional, haber tenido el conocimiento en esa época de hacerlo, incluso yo siendo un adolescente, hubiese sido tan beneficiario. Quizás estuviéramos en un punto donde hoy en día hablarlo no nos diera un nudo en la garganta, porque 21 años después, hay que reconocerlo, sigue pasando. Claro, por supuesto, claro, supongo que es así. Alejandra, gracias por ser tan cercana y permitirnos llegar hasta allí, hasta donde hemos llegado hoy. Verónica, escuchaste a Alejandra como todos hemos escuchado. Digamos, qué elementos resaltas de esta historia de Alejandra? ¿Qué herramientas que podrías destacar que se podrían utilizar en una situación como esta, partiendo de lo que nos ha contado Alejandra y partiendo del hecho que tomaron una decisión que fue irse a otro país y comenzar de verdad de cero, sin tener esa historia de que, bueno, estoy aquí, pero al mismo tiempo perdí todo esto? ¿Cómo lo ves tú? Dame un poquito tu parecer y tu opinión, porque quisiera partir de esta experiencia para aprender desde allí cosas importantes. Abre el micrófono. No está abierto. Perdón. Ahora sí. Sí, bueno, que hay varios elementos, ¿no?, en esta historia que cuenta Alejandra, que bueno que la está compartiendo y es la historia de muchos. Además, no solamente en esto que ocurrió en aquel entonces en La Guaira, sino para muchas personas que viven tragedias similares o que tienen otras situaciones también de pérdida. Parte de los elementos que yo considero que es importante
del cual partir es que nosotros estamos hablando de una pérdida. Cuando hay una segunda oportunidad o esa percepción de, mira, estoy frente a una segunda oportunidad, o muchas veces los seres humanos no identificamos que estamos frente a una segunda oportunidad de algo, de cualquier cosa, ¿no? Pero al final partimos de la pérdida. Entonces, yo creo que aquí es bien importante como esa conexión emocional, no perder esa conexión emocional, porque mucha gente dirá, bueno, tienes que superarlo, la sobrevivencia es que tienes que hacer algo diferente, tienes que ver qué aprendiste de la situación, cómo fue que saliste adelante, enfócate en los aspectos positivos, en lo que no pasó y más bien en el presente, etcétera. Y esas cosas son muy difíciles cuando nosotros no hacemos una conexión con lo emocional. Cuando nosotros tenemos una pérdida del tipo que sea, la pérdida de un hijo, la pérdida de los padres, la pérdida de la pareja, una separación, la pérdida de la casa, la pérdida de la estabilidad, de la seguridad, de tantas cosas, de la salud mental, de la salud física. Nosotros nos enfrentamos con un proceso de duelo. El proceso de duelo viene de la pérdida. Cuando el ser humano se siente y se comporta según piensa, cuando las personas nos sentimos tristes, es porque estamos percibiendo que hay una pérdida, y muchas veces esa pérdida la anticipamos, pero muchas veces la pérdida es real. Entonces estamos teniendo una pérdida y por eso hay tristeza. La gente empieza a tener un proceso de duelo ante este tipo de situaciones, como le pasó a Alejandra y a su familia, en donde hay primero esa avalancha de cosas que generan mucho impacto y mucha negación y te hace tomar decisiones que pueden ser equivocadas o decisiones que pueden ser acertadas, pero al final que están un poco definidas por la necesidad de sobrevivencia. Entonces, quiero tomar esto que estás diciendo, y perdona que te interrumpa, porque en el caso de Alejandra, su papá, su mamá toman la decisión de vamos a empezar desde cero. Es decir, ellos de alguna manera, por la manera que se acercaron y se aproximaron a la situación, vieron una segunda oportunidad. Ellas ubicaron una segunda oportunidad. Aquí hay algo que podemos cambiar, y vamos a montarnos en esto. Y es una segunda oportunidad, fíjate, lo fue. Fue una tremenda segunda oportunidad para su familia, para Alejandra, para todos. Sí, tú sabes que una de las cosas más importantes cuando los seres humanos tienen estos recursos que tuvo la familia de Alejandra, las personas logran identificar en primera instancia que están, lo que decíamos al principio, que estás teniendo una segunda oportunidad, que hay algo que pasó en la vida que no tiene que ver con algo que tú hayas hecho, sino que es algo externo, son situaciones de la vida que nos toca a los seres humanos vivir, pero te ayuda como a decir, bueno, ok, esto pasó, aquí estoy en esta segunda oportunidad. Y hay recursos, hay recursos emocionales, recursos internos que están muy vinculados a características de personalidad de los seres humanos. Entonces, eso además está súper estudiado. Hay personas que tienen, es decir, todos los seres humanos de forma instintiva tenemos esa capacidad de sobrevivencia por instinto. Vamos a hacer cosas que nos permitan salvarnos, que nos permitan salir adelante. Pero hay otras personas que están como mejor equipadas para poder hacerle frente a la adversidad. Entonces, sí hay características de personalidad que tienen mucho que ver con esa percepción de nueva situación, del cambio como tal, de la percepción de cambio y de las decisiones, de las alternativas de solución a los problemas que yo empiezo a ver. Estoy en una situación muy dramática, muy trágica, donde tengo que salvar a mi familia, por ejemplo, y yo tengo que tomar una decisión. Por ejemplo, el papá de Alejandra tuvo que tomar decisiones que fueron trascendentales para su familia, y esto lo hizo, bueno, con los recursos internos que él tenía, de los cuales él disponía en ese momento, como que, por ejemplo, la gratitud
Fíjate, ellos son personas, un poco por el relato de Alejandra, de tener el agradecimiento a nos pasó esto, pero tenemos esta nueva oportunidad, que bueno, nos rescataron, nos trajeron, nos dieron la oportunidad de estar en otro país y bueno, y seguramente el balance ha sido sin duda muy bueno. Otro aspecto es la resiliencia. La resiliencia es, lo escuchamos mucho por ahí, esa capacidad del ser humano de adaptarse y sobreponerse a la adversidad también. Y eso mucha gente lo tiene muy desarrollado y otra gente que no sabe que, como tú decías en tu promoción de este programa, la gente muchas veces no sabe hasta que tiene una situación muy dramática en su vida, muy trágica, una situación muy traumática, vital o relevante en tu vida, de esos recursos que tú tienes, ¿no? El valor de lo importante también. Yo creo que es un recurso interno o un recurso emocional de las personas, cuando han pasado situaciones difíciles o situaciones adversas o dramáticas, ¿no? La gente que empieza a dar valor a lo que realmente es importante, Es la importante. familia. Así es, así es. Alejandra, querías decir algo cuando ella estaba hablando de la resiliencia. Hablabas de las capacidades que puede tener una persona que uno se da cuenta de lo fuerte que es, hasta que uno no se da cuenta de lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Esa frase la he escuchado muchísimo. Y hay algo que me llama mucho la atención sobre esta segunda oportunidad que tomó mi familia. Mi familia, tanto mi mamá como mi papá, no son personas afectivas y no son personas que se sientan a hablarte de tus sentimientos. Nunca lo han sido, ni antes de la tragedia, ni cuando nos pasó la tragedia, ni después. Y el hecho de tener a una persona o a varias personas recordándoles a cada rato que habían vivido algo que quizás no sabían expresar, les hizo tomar una decisión tan drástica como empezar de cero. Y ahora viéndolo con ayuda psicológica, porque sí decidí incluso recientemente eh, a- recibir ayuda psicológica totalmente para entender cómo podría esto afectarme en un presente o cómo incluso ha afectado en mi presente o podría afectarme en mi futuro. Decir, bueno, esta decisión que tomaron mis padres fue realmente por el temor de enfrentar lo que les pasó. Sin embargo, fue lo mejor que pudo haber pasado en el momento, porque si ellos sabían que podían brillar en una situación diferente en la que estaban, encontraron todos los recursos para salir de ella. Entonces, a mí me parece también muy admirable de que lograron trabajar. Obviamente, se encontró mi papá también en una posición donde pudo mudarse a otro país, donde encontró una oportunidad laboral para hacerlo, pero me parece muy loable decir, ok, yo sé que aquí no puedo estar, sé que va a ser muy difícil para mí echar para adelante o afrontar esto, voy a buscar la forma donde yo puedo brillar ante la adversidad que me ha puesto la vida, ¿no? Y eso en el fondo también es una enorme herramienta para ti y para el resto para tu hermana, la pequeña, que no tuvo conciencia en ese momento y creció más aquí que en Venezuela, porque ya después de haber pasado esta experiencia, tú descubriste cosas en ti, Alejandra. Aunque tenías 12 años y te viniste para acá, tú descubriste cosas en ti. ¿Qué descubriste? Totalmente. Me acuerdo, nosotros pasamos unos episodios muy difíciles después de la tragedia y no solo por la tragedia. Mi papá lo secuestraron una semana después de que ocurre la tragedia. Viajando, regresando a La Guaira a intentar encontrar algo en nuestra casa. Subió en la autopista y lo secuestraron, le cortaron parte de una oreja. O sea, fue una situación de verdad sumamente preocupante y cuando mi mamá se ve en esta situación donde se da cuenta que habíamos perdido todo y estuvimos a punto también de perder a mi papá por esta situación, mi mamá entró en una depresión Bueno, difícil por menos de una semana. O sea, fue una cosa que recuerdo a mi mamá en la cama, se despertaba, le daba comida a mi hermana y regresaba a la cama, yo la veía llorar, ver la ventana, sobre todo ver el vacío del apartamento donde estábamos porque no teníamos muebles, sino nada más colchones. Y recuerdo clarito, a los 12 años, justo unos días antes de Año Nuevo, tomar unos juguetes de mi hermana que les habían regalado durante Navidad,
un clavito que mi papá tenía en el apartamento y colgarlo en la pared porque decía, necesitamos tener algún adorno, entre comillas, o algo que haga sentir a mi mamá que estamos en casa. O sea, de alguna manera me sentí como el adulto de la casa y que yo tenía que ayudar a mi mamá a pararse de esa cama. Agarré una cajita, le puse una sábana para que pareciera que fuera un mantel, una mesa, y dentro de esa inocencia, yo creo que me hizo a mí crecer y madurar muchísimo y decir, epa, hay que dejar de ser niños, no puedo esperar que mis padres me resuelvan esta situación y esta tristeza, me toca a mí ayudar y ser un poquito la niña grande de la casa porque mi mamá me necesita. Y eso a mí me hizo muy fuerte. Sin lugar a dudas, yo descubrí que había que ser duro en la vida, pero no había que dejar el sentimiento a un lado. Y a veces soy un poquito como mis padres cuando digo que no sé expresar muy bien los sentimientos, no sé si es por pues, genética, no sé a Los veces si es expresas muy bien, yo no creo eso, los expresas muy bueno, bien. pero sí me doy cuenta que cuando hay un momento de caos, como llaman este momento de crisis, estamos en un situation room, como dicen en inglés, en un cuarto de situación donde una crisis está a punto de emerger, voy a poder manejarlo con calma. Y creo que un momento como la tragedia de Vargas me enseñó a hacerlo. Fíjate, hay palabras que tienen significado por sí, bueno, todas las palabras tienen significado por sí mismas, pero pesan en momentos como este. Tú mencionaste en algún momento y hemos hablado de esa palabra, soy sobreviviente, y hemos hablado de la palabra víctima y la palabra tragedia. Son tres palabras que hemos usado constantemente en esta conversación. Esas palabras denotan cosas, pues la tragedia ya de por sí tiene un peso gigante, es una cosa que arropa, que ahoga. Y la palabra víctima te convierte en prácticamente en una persona que no tiene capacidad de reacción, que es señalada como eso, pues como víctima, como una persona que perdió. La persona que es señalada como sobreviviente, que es la palabra que me gusta, eh, el hecho de sobrevivir supone sobreponerse a la muerte, sobreponerse a eso que fue esa tragedia y sobreponerse a la condición de víctima para salir adelante. ¿Cómo hacemos, Verónica, con toda esta gente que está enfrentando situaciones como las que ha vivido Alejandra o situaciones de pérdida, para pasar de ser víctimas a ser sobrevivientes? Sí, bueno, en primera instancia yo diría que es tener esa conciencia de esto que tú estás diciendo, ¿no? De decir, bueno, yo estoy frente a esta situación y yo no solamente aprendo de las experiencias y de lo que me ocurrió, sino que yo aprendo también de mis propias capacidades y de mis propias habilidades. Y cuando yo tengo esa conciencia, empiezo a desarrollar esa conciencia de mí, eso me hace más seguro y me hace tener una percepción, una valoración de mí diferente a lo que sería la víctima en su sentido más puro, ¿no? En su significado más puro. Entonces, uno es tener esa conciencia que te brinda a la vez seguridad. Para construir un poco la resiliencia del ser humano o desarrollar esa resiliencia que muchas veces tenemos, yo creo, en el caso de Alejandra, de que es la historia que estamos contando hoy, yo pienso que hay un elemento muy importante que además está súper estudiado y es el optimismo. El optimismo es eso de esto es una situación, realmente, como decías, la tragedia es, o la situación que cada quien vive desde un punto de vista muy doloroso y muy trágico o muy dramático, muy traumático, cualquier experiencia que sea, te hace ver esto como muy grande, como que a veces es realmente muy grande, otras veces magnificamos porque es propio del ser humano las experiencias y la situación. Entonces, teniendo una situación muy grandota desde el punto de vista dramático, trágico o difícil, trascendental o vital, ¿okay? Nosotros, el ser humano que es recursivo internamente o que trata de desarrollar un poco estrategias de afrontamiento, se dice a sí mismo, por ejemplo, esto es muy duro, esto es muy doloroso, pero yo voy a salir adelante.
¿ok? Y voy a salir adelante, me posiciona en ese optimismo. Entonces hay que desarrollar el optimismo realista. ¿Cómo es el optimismo realista? Si yo dijera que estamos hablando de un continuum, ¿ok? Y tenemos de este lado el pesimismo y tenemos en el otro extremo el optimismo, el realismo estaría en toda la mitad, en donde nosotros decimos, tenemos una situación real, perdí mi casa, perdí mis recuerdos, perdí mi familia o perdí este ser querido, perdí lo que sea que haya perdido, ¿ok? Pero yo puedo salir adelante, yo puedo mirar que hay futuro, yo puedo mirar que hay presente. Hay otra estrategia en cuanto a esto que es muy importante. Hay personas que, salvando el estrés postraumático, porque ese sería otro asunto bastante complejo de hablar, siempre cuando hay situaciones traumáticas, eventos traumáticos, hay un estrés agudo. Las personas sufren de ansiedad, de culpa, que lo mencionaban también, Sí, por cierto, tristeza. que están pidiendo en el chat conversar sobre la culpa de sobrevivir, que también la mencionó Alejandra, que se ha Sí. encontrado con ella entre las personas que han sobrevivido esta situación. Sí, la culpa es un sentimiento que mucha gente no quiere tener, pero resulta que la culpa de alguna manera es parte de ese proceso de duelo que te ayuda a procesar la situación o la experiencia para poder hacer las cosas diferentes, poder evaluar, bueno, si yo pudiera estar en esta situación otra vez, ¿cuáles hubiesen sido las decisiones que hubiese tomado? ¿Cómo puedo hacer las decisiones de aquí en adelante con esta situación que tengo a futuro? Entonces, bueno, la culpa, como la tristeza, como la rabia, como la ansiedad, no podemos satanizarlas, son emociones y nosotros tenemos lo que sea al principio, tenemos que conectarnos con esas emociones, porque si no es muy difícil como procesar. Este, hay momentos y hay situaciones de la vida de las personas en que es muy difícil, se complejiza mucho estas emociones y se hacen, de alguna manera se pueden convertir en patologías que hay que tratar y que hay que revisar. El estrés postraumático es un desorden dentro de los trastornos emocionales que hay que tratar y que hay que descartar. Y hay gente que puede hacer estrés postraumático mucho tiempo después, incluso de un evento traumático. Pasó hace 2 años y ahora estoy reexperimentando los síntomas y viene la culpa, qué hubiese podido yo hacer, qué no hice. Pero la realidad es que mucho del trabajo que se hace en ese proceso de duelo, Flora Alicia y Alejandra, es que las personas, entendiendo que hay un proceso de duelo que va a pasar, que yo me puedo proyectar en el tiempo también y decir, ahorita me siento así, pero ¿cómo voy a estar en 2 meses? ¿Cómo voy a estar en 5? ¿Cómo voy a estar en 1 año? ¿Cómo están otras personas que han estado en situaciones similares? Eso me permite de alguna manera avanzar en el tiempo e ir viendo los aspectos positivos de las situaciones que yo tengo al frente. ¿Qué puedo aprender? ¿Cuál es el aprendizaje de mí o de la situación? Fíjate, Y tú lo estás diciendo y es como eso que tú acabas de escribir, que yo lo veo como una maca entre lo que estás viviendo ahorita y lo que esperas vivir en un tiempo y lo que es la realidad. Hay también un enorme trabajo de voluntad, porque para poder hacer eso hay que agarrar la voluntad y que nos lleve por el medio. Quiero hacer una pausa un momentico para comentar algunas de las cosas que han escrito las personas que han estado conectadas con nosotros. Bueno, muchos agradeciendo tu sinceridad y tu cercanía, Alejandra, tu relato. Dice Ricardo Soria, excelente, yo soy sobreviviente de cáncer y cómo hacer para cambiar a bien en tu segunda oportunidad. César Miguel dice, hermosa, inteligente y sentida la reflexión de Alejandra. Carolina Martínez, sin dudas, qué bonito, lo certifico. Hermosa Alejandra, admiro mucho, dice Cintia Díaz, te admiro mucho. ¿Has pensado recibir alguna terapia orientada al EMDR para procesar el trauma? Yo no sé lo que es ese EMDR.
Eso es una técnica de reprocesamiento de la información que se utiliza para el estrés postraumático. Hay muchas técnicas que se utilizan en el estrés postraumático. El EMDR es una de ellas, la terapia cognitivo-conductual también, que permite como identificar y corregir los pensamientos que están asociados al evento traumático. No necesariamente Alejandra tiene un estrés postraumático, puede ser que lo haya tenido, puede ser que no, o alguien de su familia. No todo el mundo desarrolla estrés postraumático. Pero lo que sí es importante es trabajar un poco. Mira, a veces la gente en ese proceso de duelo, muchas veces cuando no se trabaja bien, los seres humanos pueden tender a guardar los sentimientos, a guardar las emociones, apartarlas y evitar. Eso no es sano, porque eso no te permite cerrar ciclos y no te permite reprocesar la circunstancia difícil que tuviste o el evento traumático, sino que lo almacenas. En algún momento eso va a salir. Eso es como una herida. Yo siempre hago esa analogía, porque yo creo que es fácil entenderlo salvando las diferencias. Cuando uno tienes una herida por un accidente o porque te cortaste una herida grande, profunda, tú estás sangrando, te duele, se te ve el hueso, es horrible y duele mucho. ¿Ok? En la medida en que tú vas sanando esa herida y vas echando, vas poniendo mertiolate, vas poniendo alcohol, vas curando, vas poniendo curas, te toman puntos, te quitan los puntos, todo eso duele muchísimo. Pero eso te está sanando. De igual manera, hablar y la comunicación y decir y expresar, independientemente de que no seas afectuoso de cariño. Yo siempre digo también que hay muchas maneras de expresar el afecto, incluso las personas que no son táctiles en la expresión de los afectos, hay otras muchas maneras de expresarlo. Entonces yo creo que la comunicación es importante porque te permite hablar de tus sentimientos, hablar de lo que te pasó, y las redes de apoyo, Floralicia, de la familia, de los amigos, de la comunidad, o de los padres, de los amigos o de la sociedad en general, es uno de los elementos importantes que las personas utilizan para poder ser resilientes y poder salir adelante. Importantísimo, Alejandra. ¿Te ha tocado en este proceso de acompañar la noticia de Surfside encontrarte con eso, encontrarte con la solidaridad, con ese apoyo de la propia comunidad? ¿Cómo lo describes tú? Ha sido enorme y de verdad para mí era como un bálsamo para el corazón y para lo que pasaba, ver la solidaridad que han recibido los sobrevivientes. Y hablando del estrés postraumático, tuve una conversación durante la cobertura con un compañero de trabajo, porque ha sido inevitable que a uno no se le arrugue el corazón, se le agua en los ojos, y en mi caso personal recuerde y me sienta identificada con lo que vivieron y están viviendo en estos momentos las personas que tuvieron que ver el domingo su casa desplomarse a las 10:15 de la noche, ¿no? Y en muchas ocasiones lloré, al menos los ojos se me aguaron en plenas coberturas, y no fui la única. Y alguien me dijo, quizás eso es estrés postraumático. Y después de hablar de esto un tiempo, incluso con alguien del trabajo que estaba encargado de la salud mental, porque también es muy importante para los periodistas que cubren noticias como esta, recibir ayuda en algo que les afecte, y sobre todo recibir ayuda en el momento que les está afectando, para que esto no salga después un lunes cualquiera trabajando en el set de noticias, ¿no? Y me dijo, no, esto no es estrés postraumático, esto es simplemente el hecho que tú te puedes sentir identificada, y nosotros a veces tenemos el mal concepto de que el periodista no puede sentirlo. En tu caso lo vas a sentir mucho más porque lo viviste. Y estrés postraumático fuera si no puedes estar ahí, si no puedes hablar con una persona, si te cuesta poder tener algún tipo de comunicación con alguien que ha vivido una circunstancia similar. Y lo que yo me di cuenta al ser parte de esta cobertura era que, en vez de sentirme que no podía hacerlo, de alguna manera me ponía a hablar con las personas que habían sido afectadas. Y yo sé que no, me parecía injusto y sobre todo mal decirles, yo sé lo que estás viviendo porque yo estuve ahí. Es egoísta, es ególatra, lo siento equívoco. Y cuando veía eso, simplemente les decía, puedo entenderte,
puedo entender lo que estás pasando, puedo entender lo que estás viendo, pero también te quiero dejar saber que lo que está pasando a tu alrededor es maravilloso, porque la solidaridad de Miami, de la gente en general en Estados Unidos ha sido maravillosa y ahorita es muy difícil, pero afortunadamente viven en un país como en el caso de Estados Unidos, Ujú. que los va a ayudar a tener un comienzo maravilloso. En el caso de nosotros no pasó, nuestras circunstancias eran completamente diferentes, pero estas personas van a poder tener una oportunidad de comprar una casa e incluso quizás tener una casa por mucho tiempo y seguir adelante. Y estas cosas son súper necesarias para volver a tener esta segunda oportunidad, para avanzar. Claro, claro que sí. Aquí también hay una persona que tiene una historia, es Ale A. Me tocó vivir el deslave con mi niño pequeño, aún me da mucho miedo la lluvia, me tocó emigrar a Ciudad de México y de nuevo viví una experiencia única como lo fue el terremoto de 2017. Mm. Algunas veces siento culpa, pero trato de pensar que tengo una misión de este lado. Y esa también aprovecho de tomar esto porque hablar de misión es hablar de propósito. Quizás una manera de salir de esa culpa es conseguir ese propósito. ¿Por qué sobreviví yo? ¿Por qué yo, por qué yo estoy todavía aquí adelante? ¿Cómo puedo lanzar ese anzuelo, como decías tú, en esa visión de futuro y a partir de ahí empezar a, como hacen los pescadores cuando finalmente capturan el pez, a traerlo hacia mí? ¿Cómo visualizar eso? ¿Cómo hacer que quienes nos están escuchando en este momento, quienes nos están viendo, puedan entender que puede llegar ese momento donde tú vas a ser el pescador? Sí, sabes que hay una frase muy famosa que dice que quien tiene un porqué encuentra un cómo, ¿ok? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, el tener un propósito, el plantearse propósitos, que surge también de la sobrevivencia o de las estrategias de afrontamiento que cualquier ser humano tiene ante la adversidad, tiene que ver mucho con el plantearse propósitos, que no tienen que ser propósitos muy grandes, pero pequeñas cosas que empiecen a darle sentido también a tu nueva oportunidad, a la situación que tienes o incluso a lo que te pasó. Y mucha gente encuentra eso en cosas que otros no. Hay gente que desarrolla la espiritualidad, por ejemplo, gente que desarrolla muy bien las redes, la fuente de apoyo social o familiar, que tiene que ver mucho con la gente que es resiliente, hace eso, ¿no? Ujú. Entonces, yo sí creo que el plantearse propósitos, tomar decisiones, evaluar las alternativas de solución a los problemas que nosotros tenemos, ayuda mucho a tener esa visión optimista de la que hablábamos. Y sin una visión optimista es difícil que tú salgas tan fácil del hueco, ¿no? Ahora, hay mucha gente que aunque quisiera y aunque pudiese tener la intención de o la voluntad, está deprimida. ¿Ok? Ujú. Y la gente cuando está deprimida, una de las cosas que se afecta es la voluntad de hacer cosas, ¿no? Como de poder comprometerse. Y es el cerebro, es el funcionamiento del cerebro. El cerebro es un conjunto de químicos y eso nos hace definitivamente, tiene que ver con cómo nos sentimos y cómo se desarrolla también un desorden emocional de alta envergadura como es una depresión. Así es. Entonces, sí, sí creo que esas cosas son importantes. Alejandra decía algo que me gustó también bastante, que creo que es otro recurso que es muy bueno. Cuando la gente logra conectarse con lo que la historia del otro, ¿ok? Es porque está teniendo empatía. Empatía es ponerse en los zapatos del otro. Y hay otro elemento muy importante que a mí siempre lo digo, siempre lo menciono, pero además me parece muy bonito, es el término en todo su concepto amplio de la compasión. Y la compasión no es lástima, la compasión es esa identificación que hay con la necesidad del otro, con el dolor del otro. Esas son cosas muy importantes que te hacen a ti conectarte. A veces la compasión es con uno mismo y la empatía también es con uno mismo. Entonces, creo que esas son cosas importantes, definitivamente. Alejandra,
en esta experiencia que has tenido estos días y compartiendo con la gente, ¿cuál ha sido la palabra o la frase más recurrente que has tenido, que has escuchado de las entrevistas que has tenido? Sorprendentemente calma. Muchos de nuestros compañeros de trabajo les ha impresionado cuando he entrevistado a sobrevivientes o a familiares de los desaparecidos, la calma que han tenido al hablar del tema. Es en específico la historia de Mike Noriega, que es el nieto de Isla Noriega, la víctima, creo, la víctima número 12 del colapso de Surfside. Creo que cuando se llega un momento donde te das cuenta que no puedes cambiar lo que ha pasado y que lamentablemente sabes que el resultado final o la respuesta es la que no quieres, que tu familiar ha muerto o que perdiste tu casa, lo único que te queda es calma. Y muchas de las personas que entrevisté tenían calma. Y al mismo tiempo también vi cómo les llegó la calma a las personas que empezaron a resignarse a lo que pasó. Día número 1 de cobertura, familiares que iban todos los días al lugar a llorar, a rogarle a los policías que los ayudaran a mover los escombros, porque ellos sí podrían encontrar a su hijo, sí podrían encontrar a su esposa, y de repente estar el día siguiente con esos mismos policías y decirles, ¿saben qué? Yo sé que ustedes están haciendo el mejor trabajo posible, mejor no me meto. Les agradezco que estén aquí arriesgando su vida. A mí me ha impresionado mucho, la verdad, la calma que he visto en un momento tan difícil como esto, porque una vez quizás pensaría que cuando estás en un momento tan duro, ocurriría totalmente lo contrario y es impresionante a veces como el ser humano reacciona de la manera que uno jamás se imaginaría. Ujú. Y en este caso a mí me ha impresionado mucho la calma de las personas a mi alrededor, de los rescatistas ante toda adversidad, la calma de los mismos políticos, la calma de los conflictos políticos ante la adversidad. Y sé que suena como lo obvio, como lo lógico, pero nos hemos acostumbrado a ver a políticos pelear y demostrar sus tensiones hasta en momentos de tragedias como esta, y los aplaudo de pie a todos los políticos que han estado trabajando en esto porque dejaron a un lado las tensiones que nosotros vimos hace algunos meses para enfocarse en lo más importante que era la humanidad. Así es, ese momento del encuentro entre Biden y Ron DeSantis fue impresionante, eh, Total, fue de verdad impresionante y un ejemplo, bueno, creo que él se creció muchísimo como político en ese momento, ¿no? Eh, todos, todos. Ujú, así es. Bueno, ya estamos llegando casi al final del programa. Me gustaría, tenemos que ser breves para poder concluir este momento. Me gustaría que de parte del público que está aquí, pues a las personas que quisieran hacer una pregunta, levantaran la mano, que Laura les da el micrófono. Y finalmente, que tanto Verónica como Alejandra pudieran listar 5 elementos clave para encontrar una segunda oportunidad, partiendo de tu propia experiencia, Alejandra, y partiendo de tu conocimiento como psicólogo, Verónica. A ver si hay alguna persona que quiera hacer una pregunta aquí. Si no hay, entonces arrancamos. No sé, ¿quién de las dos quiere arrancar? Bueno, me atrevo a arrancar, a ver, 5, ¿no? 5, sí. Eh, la primera, aceptar. Hay que aceptar lo que pasó. No se puede cambiar el pasado, pero podemos afrontar el presente. La segunda es tener un plan de acción, de ejecución ante una nueva oportunidad, siendo realista y optimista. Primero, optimista. Uno siempre tiene que intentarlo lo más que pueda, ¿no? Y obviamente con un toque de la realidad. El tercero, trabajar para poder tener una segunda oportunidad, porque nada se puede lograr si no lo trabajas. Tampoco puedes esperar porque te ocurrió algo que sientes que no te merecías, que no debía ocurrir, que no era parte de tu destino, a esperar que alguien resuelva esto por ti. Hay que actuar, hay que tener acción para esto. Eh, el cuarto también es asimilar, conocer esta nueva realidad. En el caso, y lo digo porque cuando me mudo a Estados Unidos, le doy la bienvenida a la cultura estadounidense, me acoplo a ella, la respeto, la admiro, incluso
tanto así que a los mismos estadounidenses he intentado enseñarles parte de mi cultura venezolana. Yo creo que ese agradecimiento es muy, muy importante. Y el quinto, ser sumamente agradecido sea cual sea el resultado final. A veces uno se queda dando vueltas en la cosa que no fue, sin darse cuenta que logró otras cosas maravillosas que eran parte del camino. Y el agradecimiento es el quinto y el más importante, no solo para una segunda oportunidad, para tener la primera, la segunda, la tercera. Sin agradecimiento no se logra nada en la vida. Wow, Alejandra, qué preciosas tus palabras y qué profundas de verdad. Verónica, ¿qué dices tú? El micrófono, Verónica. Yo diría primero, coincido con Alejandra en aceptar lo que nos pasó o lo que le pasó al ser humano, la experiencia que ha tenido, un poco identificar ese proceso de duelo, que cuando hay pérdida estás en un proceso de duelo, que el duelo puede ser más cortito, que puede ser más largo o más complejo, sí, hay diferencias, pero al final estamos hablando de un proceso de duelo en donde hay emociones como la tristeza, la rabia, la ansiedad, la culpa y la frustración. Y un elemento muy importante es identificarlo para podernos conectar, porque no podemos llegar ahí a la aceptación si nosotros no trabajamos en ese procesamiento del duelo, en esa identificación de lo que sea que nos ha pasado como una pérdida. Ese sería para mí el primer punto. El segundo punto sería identificar esa nueva situación que tenemos al frente realmente como una segunda oportunidad, porque si nosotros no lo identificamos como segunda oportunidad, probablemente vamos a tener poca conexión con aprender de nosotros mismos y de las habilidades que hemos tenido en el pasado para afrontar situaciones difíciles. Entonces, creo que eso es otro elemento importante. Yo creo que el optimismo es algo importante que viene después que nosotros hemos podido identificar con ese, que hemos podido conectar con ese proceso de duelo y esa aceptación de las emociones. También creo que, mira, a veces, sabes que a veces no hay segundas oportunidades en algunas cosas de la vida, algunas situaciones de la vida, a veces no lo vemos. Y esto que estoy diciendo es un poquito complejo. Hay veces que no hay segundas oportunidades porque tu ser querido se murió, por ejemplo, y no, por supuesto, no tienes la posibilidad ni la oportunidad de reemplazarlo. Hay gente que sí ha perdido, por ejemplo, sí perdió al ser querido y bueno, y no hay como una segunda oportunidad en ese sentido, pero eso no significa que no puedas volver a ser feliz y que no puedas volver a disfrutar de las cosas. Entonces yo creo que otro elemento que agregaría es aprender a ver los aspectos positivos y las cosas positivas que tienes en la vida para poder conectarte con la felicidad, con la alegría, con la gratitud, que también lo mencionaba Alejandra. Y por último, yo diría que no estemos demasiado conectados. Una vez trabajado el duelo o procesado ese proceso de duelo al que siempre he hecho mención en este programa, no estar demasiado conectados con el pasado, ni tampoco anticipando demasiado el futuro, porque cuando nosotros estamos muy conectados con el pasado y tenemos esa nostalgia por lo que perdimos y por lo que dejamos, etcétera, es difícil que tú te enfoques en disfrutar el presente y lo que tienes. Y era lo que decía al principio también, como empezar a dar valor a lo importante. ¿Y qué es lo importante? Lo que tenemos, que tienes salud, que tienes a tu familia, que tienes oportunidades, que tienes trabajo, o no sé, o las cosas que tengamos, que puedes respirar. ¿Mm? Sí, bueno, de verdad que estoy encantada y muy honrada por, bueno, esta conversación tan sincera, tan cercana que hemos tenido esta noche contigo, Alejandra, contigo, Verónica, con todos ustedes. Es una oportunidad maravillosa para llenarnos de esa energía que sentimos y para darle valor a lo que de verdad es importante. Porque como decías tú al principio, Alejandra, cuando se viven cosas como esta, realmente lo que es importante son cosas que antes sencillamente pasaban frente a nosotros como que no lo eran.
Para Ujú. ti, recuerdo, lo acabas de describir, fue importante tratar de generarle a tu mamá un entorno parecido al de la casa y guindar un juguete en la pared como si fuera un cuadro, una obra, y crearlo. Y en el fondo son las pequeñas cosas de la vida y ese contarnos esa historia. También yo siento que hay un momento en que es bueno ver hacia atrás, pero ver hacia atrás para contarnos la historia desde el presente. Es decir, yo ahora estoy aquí y mira cómo estaba. Porque es una manera de decir, yo pude, lo logré, yo, que es el caso tuyo, Alejandra, yo pude, lo logré, estoy aquí. Puedo volver hacia atrás y ver a esa niña con la misma compasión, con la misma pasión por ver todo lo que ella pudo descubrir, todo lo que pudo ser y todo lo que hay de ella dentro de mí. Eh, de verdad que las aplaudo a las dos y les agradezco muchísimo esta noche haber contado con ustedes. Gracias a todos por estar allí. Gracias. Un Muchas placer para mí. gracias, Flor Alicia. Muchas gracias a todos también. Un abrazo. No, y qué bonito poder contar esta historia desde el lado positivo, desde el lado informativo y desde el lado positivo, porque al final las experiencias son para eso, para tener un mejor futuro y como dices, no verlo desde el retrovisor, siempre hacia adelante. Un abrazo a las dos. Gracias. Gracias a Un fuerte todos. abrazo. Chao, Gracias. gracias.